Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en la mesa de Jugando para Aprender. En este caso voy a ser yo el moderador. Soy José Viñas, soy profesor del IES David Luján de Cambre, pero antes de empezar a presentarme de forma un poco más profunda, casi prefiero ir presentando a todos mis compañeros de mesa, que en este caso son Alfonso Iglesias, Millán Brea, y voy a dejar la chica para el final, Luz Castro, para que empiecen en el momento que quieran. Luz, si quieres empezamos contigo presentándote. Ya sabes, un par de minutillos para decir quiénes somos y para poder presentarnos en esta mesa. Muy bien, gracias. Pues nada, antes de nada, gracias por invitarme a participar en esta mesa. Y soy Luz Castro, soy socia fundadora de Imagine Software, una empresa de software donde yo llevaba la parte de multimedia y dedicada a hacer juegos aplicados, juegos educativos, etc. Y en este momento soy profesora de la Universidad de A Coruña y doy clase en comunicación audiovisual y en el máster de videojuegos que está en Ferrol. Además forma parte de la asociación Videoxogo.gal y de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia. Moitas gracias. Venga, que dos rapaces que veñen a continuación. Eu digo rapaces porque eu son da xeración boomer, co cal vos sodes rapaces todos para min. Millán, queres empezar, por favor? Vale, perfecto. Muchísimas gracias, José. Bueno, lo primero es agradecer a la organización que me pegase este toque, que me llamase y sobre todo para compartir espacio con mis compañeras. De trayectoria poco puedo explicar. Soy educador social, trabajo en una red de centros de asesoramiento e información de la Xunta de Galicia que se llaman Quérote Máis y compagino como profesor asociado en la Universidad de Vigo. Sí que tengo cierta trayectoria con el tema de los juegos y sobre todo el espíritu maker, ¿no? Que hablamos de la educación no formal, el aprender vivenciando. Llevo años como monitor, director de tiempo libre y en escuelas de Galicia, en Cruz Vermella Xuventude y en la escuela de tiempo libre del campus de Ourense y Pontevedra. Recientemente y en la pandemia creamos, y relacionado con los videojuegos, creamos la Asociación Galega de Deportes Electrónicos, ¿no? Más basado en los eSports y sobre todo con la llegada de los eSports como profesión, ¿no? Nuestra intención es sobre todo visibilizar esta realidad, pero trabajar sobre todo en temas de igualdad. Nos parece que los videojuegos siguen teniendo ciertas comunidades un poco más complicadas y que tenemos que estar. Los videojuegos llegaron para quedarse, entonces tenemos dos opciones, o ir a por ellos y trabajarlos o tapar los ojos y que pase lo que pase. Entonces nada, esa es mi pequeña presentación. Gracias, José. Te escuchamos. Estás muteado, José. Muchas gracias, Millán. Perdonad. Alfonso, lo que tú mandes. Pues bueno, yo soy Alfonso Iglesias Amorín, soy profesor de Historia en la Universidad de Santiago y lo más destacado respecto al tema de los videojuegos es que hace más de una década creé con Juan Gestal el blog de videojuegos PixFans, bueno, de videojuegos y de otras muchas cosas, era un blog de tecnología, gadgets, variedades al final, que bueno, acumula más de 60 millones de visitas y que llegó a ser el segundo blog de videojuegos más visitado de España. Actualmente, bueno, está de capa caída por falta de tiempo, ¿no? Al final la vida laboral deja poco tiempo para el blog, pero al final, por suerte, en mi trabajo he podido también reorientar un poco de nuevo hacia el tema de los juegos y los videojuegos. Y actualmente en mi grupo de investigación, el grupo de investigación Hispona, de Historia Política y los Nacionalismos de la Universidad de Santiago, hemos abierto una línea de investigación que está centrada en el uso de los juegos en la enseñanza. De momento hemos trabajado sobre todo en aspectos teóricos, que todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, y hemos hecho varios seminarios al respecto, ¿no? Más de explicar el marco en el que nos queremos mover.
y ahora lo que tenemos en mente son proyectos más prácticos en preparación, que son, bueno, tenemos ya las ideas que queremos poner a cabo, probar, etcétera, que bueno, que esperamos lleguen a buen puerto en los próximos años para potenciar, pues bueno, esto que se habla tanto ahora de las humanidades digitales y del uso de los juegos y de la gamificación en la enseñanza. Estupendo, Alfonso, muchas gracias. Voy a ser rápido y ágil, simplemente una imagen. Estoy en el despacho Biomaker, soy del departamento de biología, soy profesor del departamento de biología y nosotros no tenemos un espacio maker, tenemos un espacio Biomaker. Estamos montando un laboratorio de biotecnología aquí en el centro. Entonces, os lo puse así, ahora ya sé cómo cerrarlo y cómo que aparezca solamente mi cara. Decía yo antes de empezar todo esto que yo soy el boomer de este grupo, me siento un poco desplazado, posiblemente cualquiera de mis hijos podrían estar hablando con vosotros más y mejor. Creo que uno de ellos conoce a Millán mucho y otra de ellas, no sé si es alumna incluso de Luz. Entonces, curiosamente, ellos me cuentan muchísimas cosas y estoy al día gracias a ello. En nuestro instituto tenemos, fijaos, un espacio Biomaker ahora mismo, estamos iniciándolo con otros institutos de Lituania y de Macedonia e Italia. Estamos creando nuevos materiales para poder trabajar la biología de forma diferente y en muchas ocasiones los chicos ven esto como su momento de ocio, vienen después de clase y se acercan por aquí, incluso a veces en los recreos para ver tal. Yo los acerco a los microorganismos, ahí al fondo se ven un poquito unas cuantas microalgas que están flotando, no me dejan tener mucha cosa complicada, cosas que se puedan comer ellos y aún así no les pase nada. Entonces, no tenemos nada raro ni creamos microrobots para introducir en las vacunas ni cosas extrañas. Era un poco para acercar a los chicos a las novedades, a la biotecnología y ahora con esto de la pandemia bueno, todo lo que habíamos hablado de lo que era una PCR que hace 2 años tenía que explicárselo a todo el mundo, ahora ya no lo explico a nadie. Bueno, la primera pregunta que quería proponeros, y ahí disparad como queráis, veo que 2 de vosotros estáis muy centrados los 3, muy centrados en los videojuegos, pero voy a empezar con una pregunta general. La gamificación como forma de aprendizaje serio, vamos a ver, en muchas ocasiones me da la impresión de que si tú no sufres cuando aprendes es que no estás aprendiendo bien. Me gustaría lanzar esa reflexión. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Cómo creéis que se debe disfrutar? Yo como biólogo pienso que todos los animales disfrutan, aprenden jugando, pero ¿en los humanos podemos hacer lo mismo? Pues sí, desde luego. Y de hecho, ayer en la charla de Flavio Escribano, pues también comentaba esto, ¿no? Que los animales aprenden jugando y nosotros también aprendemos jugando. Nuestro aprendizaje cuando somos más pequeños es el juego. Entonces no tenemos por qué dejar eso, porque es mucho más enriquecedor y mucho más apetecible aprender jugando. Pero evidentemente, y el juego tiene un tremendo potencial para el aprendizaje. Pero yo creo que tampoco podemos caer en el otro extremo, en que esto nos lleve a pensar que podemos aprender sin esfuerzo, ¿no? Que también es un peligro, pensar en que lo podemos gamificar todo y podemos hacer cualquier cosa sin esfuerzo porque lo convertimos en un juego. Bueno, no, a mí tampoco me gustaría que la gente se quedase con esta impresión de que con la gamificación pues ya puedes aprender sin notarlo, digamos, ¿no? Sin esforzarte y sin dedicarle horas. Eso es necesario, pero bueno, sí, lo que sí se puede hacer es, bueno, tener una actitud lúdica y que las partes más complicadas o menos motivadoras, bueno, pues podamos darle un perfil eso más lúdico. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luz, ¿no? En ese sentido, yo creo que si todos estamos aquí es precisamente porque pensamos que efectivamente el juego es un método válido para la enseñanza. Una cosa que me parece interesante en este aspecto es que nosotros estamos trabajando el tema de la teorización del propio concepto de gamificación, porque al final, claro,
el mundo anglosajón lo tiene ya más trabajado, pero aquí todavía tenemos dudas de a qué le estamos llamando gamificación, ¿no? Porque por un lado hay la gamificación, que sería simplemente aplicar características de juegos para actividades que no son lúdicas, que a veces no la convierten en una actividad lúdica. Es esto, pues, de, por ejemplo, las recompensas o los puntos o tal que se pueden hacer en las clases para motivar a los alumnos. Realmente están haciendo lo mismo, están haciendo actividades que no son lúdicas, que pueden ser, pues, lo mismo, igual de esforzadas, aburridas, y simplemente tienen un pequeño punto ahí de mayor interés, que es, pues, esa rivalidad a lo mejor de conseguir más puntos que los demás, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que generalmente en el ámbito anglosajón se entiende por gamificación, el uso de elementos de juegos para actividades que no son de juego. Lo que pasa es que aquí generalmente estamos metiendo también en gamificación el uso directamente de juegos en la enseñanza, que es claro, es algo que todavía está muy por ver, ¿no? Cómo lo teorizamos, pero se distingue muchas veces en el mundo anglosajón entre gamification y playification. Una sería de juego y otra sería de jugar. Y entonces, claro, todavía aquí no hemos definido muy bien. Nosotros trabajamos mucho más lo que sería el aprendizaje basado en juegos, que es, digamos, el concepto más exacto para utilizarlo, y no tanto la gamificación como ese uso de elementos de juegos para actividades que no lo son, ¿no? Yo creo que ambas son perfectamente válidas, ambas son muy útiles en la enseñanza, y como decía Luz, al final lo importante no es decidir si funciona o no, que sabemos que sí, el juego es válido para la enseñanza, sino cómo lo utilizamos. Y la clave está ahí, en saber utilizarlo y no pensar que esto es la panacea, sirve para todo y por meter un juego en un aula va a funcionar, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo previo para que funcione, y evidentemente hay que ver cómo lo queremos utilizar para que realmente tenga sentido y se aproveche, porque si no, al final, pues bueno, el juego permite aprender, pero no permite todo el aprendizaje. Entonces hay que saber equilibrar muy bien qué nos puede dar y utilizarlo para eso. Sí, si me permites, totalmente de acuerdo, y esa diferenciación, ¿no?, entre gamificación y aprendizaje basado en juegos, que muchas veces está todo dentro del mismo saco, ¿no? Pero bueno, al final es aprender de alguna forma un poco más lúdica, ¿no? Pero para mí también es importante pues no caer, sobre todo cuando estamos hablando de gamificación, no caer en el tema de los puntos y pensar que gamificación solo son puntos y clasificaciones, ¿no? Porque, bueno, hacer una buena gamificación es complicado para no caer simplemente en eso, y además si nos estamos dirigiendo a un ámbito educativo, me parece más problemático aún, ¿no? Porque veo que ya hay preguntas relativas a eso, a el tema de la competitividad, ¿no? Y deberíamos gamificar para la cooperación, no gamificar para la competitividad si estamos hablando de un ámbito académico. Después, a lo mejor en otras cuestiones, ¿no?, pues sí que necesitamos motivar para esa competitividad, pero en este caso no. Entonces, creo que también se ha creado un hype muy grande con el tema de la gamificación, como que nos iba a solucionar todos los problemas, y al final hay cuatro recetas que se aplican siempre y que son esto, ¿no?, puntos, clasificaciones y medallas, y que nos hemos quedado ahí, y que es reducir la gamificación, porque al final, bueno, pues dices, esto no vale, ¿no? Esto no me está aportando mucho, pero es porque no es una buena gamificación, porque hacer una buena gamificación es muy complicado, porque es un trabajo muy de artesano, ¿no? Es para cada solución, o sea, para cada problema, una solución hecha a medida. En este caso sí, estoy de acuerdo con vosotros. El asunto es que nosotros somos el grupo de la enseñanza formal, pero creo que igual Millán tiene otra forma de verlo, o de la misma manera, o no sé cómo se ve desde la enseñanza no formal, desde la que no tenemos que poner puntuación al final de una evaluación o al final de un curso, que al final nosotros decimos que no puntuamos, pero al final tenemos que puntuar. La competitividad en este caso sí que tiene que ser para uno mismo. No sé cómo lo veis vosotros, los que no tenéis que puntuar a final de curso ni dar un valor a un alumno. A ver, como estrategia didáctica creo que es incuestionable que es brutal, pero es brutal tanto en la educación formal como no formal. Pero todo tiene matices, y ahí aclaró Luz que es que no vale todo, no vale el simple juego. O sea, aquí
tiene una estructura detrás muy importante. Yo lo que resalto, y sobre todo creo que es algo compartido, tanto en lo formal como en lo no formal, son dos aspectos. Primero, la motivación. O sea, sin motivación no consigues nada en ningún ámbito de la vida. Entonces, cuando llega el juego o llega la estructura del juego a un aula, cambia esa motivación en el alumnado y es fundamental. Era algo que no existía y seguimos teniendo una educación formal muy compartimentada, ¿no? O sea, cada profesor llega, suelta su rollo y me tienes que aprobar mi asignatura. Entonces, primero la gamificación que no está entrelazada es un problema, ¿no? Porque si yo estoy en clase de matemáticas haciendo una cosa totalmente distinta al de, pues no sé, lengua, tenemos un problema. Entonces, la motivación es fundamental. Y otro punto que tenemos que destacar es la equidad. La gamificación nos va a permitir tener en cuenta las características personales de cada uno de nuestras alumnas. Y esto es algo que en la educación no formal habitualmente sí que trabajamos, ¿no? Porque trabajamos con colectivos súper diversos. Entonces, no todo el mundo, y lo decimos millones de veces, no tiene las mismas capacidades para las mismas cosas. Y esto permite que en un juego se pueda ver, ¿no? Y es importante trabajar con estas dos propuestas. Primero la motivación y luego el tema de la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, porque igual, bueno, pues la igualdad y la justicia está muy bien, pero la equidad va a tener en cuenta las características personales de cada estudiante. Y esto creo que es un punto fundamental. Una de las preguntas que ya teníamos cuestionadas, que era en la enseñanza formal y no formal, más o menos ya las fuisteis contestando, la verdad. A mí me gustaría saber, en este entorno de la Maker Faire, ¿qué creéis que aporta la filosofía Maker a la gamificación? ¿Qué pensáis vosotros que podría aportar la filosofía Maker o qué está aportando en este caso? Como muchos de vosotros sois de videojuegos o tenéis experiencia en videojuegos, ¿se puede aportar algo desde la creación de uno mismo, crear su propio videojuego o adaptar su propio videojuego para algún colectivo o para que podamos colaborar entre diferentes colectivos muy distintos? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo, vamos, estupendo. Quiero decir, los videojuegos, ya ahora hablando de videojuegos, ¿no? Tienen un papel, podemos dar un papel muy importante dentro de la educación. Y no solo a los juegos educativos, sino cualquier tipo de videojuego bien orientado se puede utilizar dentro del ámbito educativo. Pero además podemos también fomentar, bueno, pues diferentes tipos de habilidades y de aprendizajes creando juegos. Entonces, crear un juego también es algo muy, muy educativo y donde podemos aprender no solo programación o diseño, sino trabajar en grupo, crear, ¿no? Poder, bueno, fomentar la creatividad y solucionar problemas, y después lo podemos utilizar, bueno, pues para las temáticas que queramos tratar, ¿no? Pero crear es una forma estupenda de aprender. Por lo tanto, crear videojuegos, que es algo que, bueno, iba a decir que a los jóvenes y a los no tan jóvenes nos encanta, pues es muy motivador. No, sí, personalmente la gamificación, el estar creando un juego para tus alumnos, no se puede decir muy alto, pero a algunos nos divierte mucho el poder hacer esto. Yo no sé a vosotros qué os parece. Yo creo realmente que es un tema, esta, digamos, necesidad de los makers para poder aplicar la gamificación y el uso de juegos en el aula, es que es absolutamente fundamental, sobre todo en ámbitos como en las humanidades, en los que en general tendemos a ser bastante negados a la hora de meternos pues, a programar, a generar aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que los necesitamos a ellos, necesitamos a gente que sea capaz de proporcionarnos las herramientas para poder hacer luego esas aplicaciones. De hecho, uno de los problemas principales que tienen los videojuegos es la dificultad que tiene adaptarlos al entorno de un aula. Y por eso nosotros, en el proyecto que nosotros, los proyectos que nosotros estamos trabajando casi más con juegos de mesa que con videojuegos.
porque precisamente los juegos de mesa nos dan unas facilidades de adaptación de las normas, de las reglas, de aprovechar materiales que tiene, que nosotros sí podemos hacer, porque nosotros no tenemos esa capacidad, esos conocimientos, ni para crear un videojuego, ni para mucho menos adaptar un juego, pues con esto hay gente que es capaz de cogerte un juego ya creado, ¿no? Y hacerte pues una adaptación, ahora que se lleva, ¿no? Cada vez más esto de adaptar juegos ya creados y ponerle skins y ponerle pues otros elementos internos, nosotros no somos capaces de hacerlo. Entonces los makers nos resultan de muchísima utilidad para esa adaptación que es muy necesaria, ¿no? Porque en algunos casos tú no puedes coger un juego y directamente volcarlo a un aula, necesitas adaptarlo. Y para esa adaptación, pues quién mejor que la gente que es eso, capaz de crear y de fabricar contenido hacia esa aplicación didáctica que nosotros queremos darle. Luz, vamos directamente a por ti, porque en este caso seguramente tienes mucha experiencia. A mí, curiosamente, me parece que hay algunos juegos que tienen éxito entre los chicos que no son especialmente, no tienen un diseño tremendamente elaborado, con unos fondos estupendos y demás. Sin embargo, o sea, yo estoy pensando ahora en el Among Us, que fue el estrella del año pasado, algunos juegos que son realmente sencillos. Me recuerdan a veces a los que jugábamos en los 80 a videojuegos, cuando no habéis nacido ni la mitad de vosotros, pero vaya. Es que ahí, a ver, por supuesto que a todos nos gusta tener unos gráficos estupendos, pero no son necesarios si las mecánicas de juego están bien diseñadas. Entonces, ahí está la tarea de la persona que hace el diseño de juego, ¿no? que es lo importante, porque después, bueno, pues todo ayuda que la parte artística sea interesante y sea bonita, pero que al final lo que te engancha no es eso, ¿no? Lo que te engancha es la mecánica de juego y la motivación para jugar y el reto que tengas que superar, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta, que ahora no voy a recordar el nombre, lo siento, que es para crear juegos narrativos, porque lo estaba recordando ahora cuando hablaba Alfonso sobre la necesidad de tener a alguien que sepa crear juegos, ¿no? Y existen ahora muchas herramientas que nos permiten crear pequeños juegos sin necesidad de saber programar. Entonces, hay una que nos permite crear juegos narrativos y que son, nada, es pixel total, ¿no? Y es súper sencilla y se están haciendo cosas muy interesantes. Y claro, los gráficos no son nada, porque son píxeles grandes que no es lo importante, ¿no? Y bueno, pues tenemos un montón de referencias de juegos que gráficamente no son interesantes, pero que nos gustan, ¿no? Y que nos tienen ahí enganchados. ¿Vosotros los usáis, Millán? A ver, en clase no voy a mentir, en clase no utilizo videojuegos, por ejemplo, porque no hay feedback del alumnado. La mayor parte, el 90% de mi alumnado, en este caso son chicas, y preguntado por su afición a videojuegos no es algo que hagan de manera habitual, ¿no? Creo que ahí es otra reflexión que tenemos que hacer. A veces la creación de un videojuego se puede crear porque tengo una idea, tengo una propuesta de desarrollo y tal, pero no tengo ese feedback de la gente detrás, ¿no? Y esto es algo que a veces puede ser un problema, ¿no? El aprendizaje siempre va a tener que ser significativo. Entonces, las protagonistas siempre va a tener que ser el alumnado. Cuando ya le damos el juego, ya le damos la estructura, ya le damos tal, ¿cómo conseguimos que se impliquen, ¿no? Esto es un poco mi reflexión, ¿vale? Yo sí que trabajo mucho con aprendizaje-servicio en la universidad y no necesariamente con entorno virtual, porque además creo que el uso que le están dando a las tecnologías, como es el móvil y todo eso, es excesivo. Sí, lo utilizamos, pero me parece excesivo. Entonces, claro, no consigo la atracción si no es pues teniendo que pues eso, crear una radio, hacer accesible un edificio, o incluso como este año que trabajamos en una huerta comunitaria que no existía en el campus de Ourense, y educadoras sociales que no necesariamente tienen que saber sachar, sí convirtieron una huerta en un proceso de
invitar a instituciones, invitar a gente, hacer algo atractivo, ¿no? Entonces, bueno, mi reflexión iba por ahí. Que bueno, que conste, ojo, que yo también soy algo viejuno, Jos, que parece que somos muy jóvenes, pero yo le pegaba bien al Monkey Island, ¿no? Que era, como comenta Luz, con esos gráficos, con eso, que ahora creo que lo pilla un chaval de 16 años y dice, bueno, pues, por favor, cámbiame esto. Bueno, a mí me alucina cuando veo jugar al Pong a toda esta gente, me deja un poco tonto. Mirad una cosa, si os parece, yo creí que había preparado esto creyendo que no íbamos a crear tanta expectación, pero estoy viendo en el chat que tenemos un montón de preguntas. Entonces voy a ir empezando, o si queréis vosotros contestar las que gustéis sin ningún problema, voy a ir empezando por algunas preguntas que hablan, no sé si sabéis del tema, sobre qué procesos neurológicos del aprendizaje optimizan la gamificación. Si vosotros tenéis algo de idea de esto, reconozco que cero, para mí no... No, yo tampoco soy experta. Yo lo que les puedo recomendar es el libro, es que lo estoy mirando porque lo tengo ahí, Neurogamer, un segundo, de Pablo Barrecheguren, que lo estoy leyendo ahora, y que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro y cómo afectan a nuestro cerebro para bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy interesante, muy didáctico y que busquen ahí la respuesta. Llevamos todos, porque sí que es una de las preguntas clave siempre. Los videojuegos son buenos, mejoran las competencias, no mejoran competencias, habilidades, y ese tipo de preguntas sí que son muy curiosas. Mira, nos preguntan además, esta ya es una pregunta más concreta, de Joana Ordóñez, que dice, ¿existen proyectos de videojuegos en los que participen los profesores liderando o diseñando el videojuego adaptados al contexto escolar? ¿Vosotros conocéis alguno? Igual, aunque no sean videojuegos, igual otro tipo de juegos podríamos aportarle. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Hay un montón de profesorado que está utilizando tanto videojuegos como gamificación en el aula. Nosotros desde Imagine Software hemos desarrollado multitud de videojuegos educativos y evidentemente muchas veces con la participación de profesorado, por ejemplo, para el proyecto Climántica o de otro tipo de expertos cuando eran, bueno, pues cosas así muy, muy concretas, ¿no? Siempre tienes que buscar a alguien que sepa del tema del que vas a tratar y del que vas a hacer el videojuego, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a la universidad, pues me gustaría, bueno, por comentar uno, ¿no? Pues el trabajo de Víctor Arufe, que utiliza Fortnite para el entrenamiento y para habilidades deportivas, ¿no? Para educación física. Entonces, que también me parece un proyecto súper interesante y que además ha sido premiado. Así que hay multitud de iniciativas. Yo no sé si Joana tiene alguna relación con la química o la biología o las ciencias, pero ahora mismo hay muchos que están haciendo laboratorios virtuales, se están creando muchos laboratorios virtuales. De hecho, hay ahora mismo un curso sobre laboratorios virtuales en INTEF, que se pueden conocer un montón de laboratorios virtuales, y desde la Consejería de Educación se están diseñando laboratorios virtuales de investigaciones reales que están ocurriendo en Galicia, con lo cual es una forma de jugar a ser científico sin meter mucho la pata, porque puedes reventar una olla en el laboratorio sin que pase nada. Mira, nosotros, por ejemplo, utilizamos el año pasado, hubo varias alumnas que utilizaron San Andreas para trabajar la ciudad educativa, ¿no? Que nosotros la estudiamos en educación social, y crearla, ¿no? Y resulta muy curioso porque precisamente no es un juego en el que se trabaje la ciudad educadora, ¿no? Pero bueno, sí que lo utilizamos. O sea, cualquier videojuego puede servir, igual que se utiliza el Assassin's, y tengo compañeros que trabajan en historia que lo utilizan mucho. O sea que la adaptación es muy fácil. Más o menos como antes se utilizaban o se siguen utilizando a veces las películas, puede ser aprovechar ese recurso para acercar la historia, me refiero, porque sí que veo que en muchos videojuegos se empieza a cuidar un poco más. A lo mejor estoy hablando desde fuera y voy a meter la pata, Alfonso, porque se intenta preguntar a los historiadores acerca de, pues, un paisaje,
un entorno, queremos ponerlo en la Edad Media, un videojuego, se os pregunta, se suele haber asesores en ese caso. Por Sí. supuesto, cada vez hay más trabajo de asesoramiento histórico en los videojuegos y cada vez vemos más videojuegos que van más allá, pues, de ofrecer la típica historia llena, pues, de los lugares comunes y de, pues bueno, igual que pasa un poco con el cine también, ¿no? Hay una serie de elementos que son los que se usan de manera continua, pero luego hay otros elementos que se introducen. Lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos años con la aparición de juegos sobre temas bélicos. Estábamos muy acostumbrados a que todos los juegos fuesen shooters, disparo, muerte, matar, la guerra como algo épico, lleno de, pues eso, música, estruendo, tal. Y ahora hemos visto la aparición de juegos, como uno que hemos usado en el aula. Claro, es complicado porque no puedes poner a los alumnos a jugar, ¿no? Pero sí para que vieran formas distintas de mostrar la guerra en los videojuegos, que también son posibles. Hay un juego francés de Ubisoft que se llama Valiant Hearts, que es sobre la Primera Guerra Mundial y que da una visión absolutamente terrible de la guerra, ¿no? Yo lo comparo con lo que supuso en su día Senderos de Gloria en el cine, que era una película pues claramente antibelicista, ¿no? No era esta idea de la guerra como algo épico y maravilloso, sino la guerra como algo terrible, salvaje y brutal. Y este juego es un juego en el que, pues bueno, tú vives la guerra desde personajes que no matan a nadie y que, bueno, se encuentran con situaciones que van intentando resolver, pues al final como jugador casi tienes ganas de que la guerra termine, de que eso se acabe ya, ¿no? Y es una manera distinta, además es un juego que tiene pues, mucho asesoramiento histórico, esto de buscar objetos, cada objeto que encuentras trae una historia asociada, luego vas al menú y puedes leer la historia, se basa en cartas de soldados. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo la historia claramente se puede utilizar en los videojuegos y, bueno, comentaba Millán el caso de Assassin's Creed, las recreaciones históricas que hace Assassin's Creed, aunque es un juego, pues bueno, con mucha épica y con vende también, es lo que vende al fin y al cabo, ¿no? Pero el trabajo que hay de asesoramiento histórico detrás es brutal. Ante todo esto que estamos hablando de videojuegos y demás, yo estoy viendo que en otros países, por ejemplo, se están potenciando los eSports. El otro día, sé que hay algunas universidades americanas que ya tienen, igual que su equipo de atletismo, de baloncesto, hay el equipo de atletas eSports, que están becados esos atletas, que les permiten cambiar sus prácticas y sus exámenes. ¿Cómo veis este boom de los eSports? Ahora sí que hablo como boomer, padre y de todo, hablo paniqueando directo. Yo entro en pánico cada vez que veo esto porque no me gustaba mucho cuando los chicos se dedicaban únicamente al baloncesto y faltaban a clase por jugar al baloncesto, y ahora me encuentro con muchos chicos que se acuestan a las 4 de la mañana porque estuvieron jugando con gente durante toda la noche, ¿no? Entonces, desde profe y desde padre sí que me siento un poco conservador en este aspecto. ¿Qué opináis vosotros sobre los eSports y sobre este tipo de nuevos equipos que está habiendo? Incluso la profesionalización del tema. Bueno, perdón, empiezo por alusión a la asociación y por publicidad. Creo que, a ver, es una realidad ya consolidada. Acabas de comentar que en Estados Unidos, ya lo sabemos, ya hay deportistas considerados de élite, ¿no? que practican eSports. Aquí en España, por ejemplo, hay muchas bases que sentar. O sea, no tenemos una estructura laboral, no sabemos si puedes tener un contrato, si no, hay menores jugando, cuando nos parece impensable que un chico o una chica de 15 años esté jugando y ganando dinero o trabajando en cualquier otro sitio, pues está ocurriendo, ¿no? Entonces, no hay una legislación laboral, no hay equipos oficiales, no hay federaciones deportivas, porque si consideramos los eSports como deporte electrónico, no hay nada. Entonces, estamos en una realidad en la que no hay a dónde agarrarnos. Entonces, sí que desde la parte que comentas, José, es muy preocupante porque, oye, estás jugando 8 horas diarias. ¿Y por qué juegas 8 horas diarias? ¿Y con quién juegas 8 horas diarias? ¿No? Entonces, es fundamental que creo que ya las administraciones públicas empiecen a meterse de lleno a regular este tipo de historias, ¿no? Y luego a nivel personal sí que es cierto que hay comunidades, la comunidad de LOL siempre fue una comunidad bastante tóxica, ahora está cambiando poco a poco, pero es necesario entrar, es necesario trabajar temas de respeto, temas de igualdad, o sea, los valores deben entrar porque se nos va de las manos, o sea, porque estamos viendo que Ibai es capaz de meter en un directo a millones de personas,
claro, por ahora va bien y la cosa resulta que la lleva por donde queremos y queremos que Ibai es un tío que tiene unos valores muy consolidados. Pero si esto no fuese así, ¿hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, Tenemos al próximo fin de año con su Twitch, en fin de año, que ya superó alguna cadena de televisión, ¿no? ¿Qué opináis vosotros desde la universidad acerca de esto de los eSports Bueno, yo no puedo hablar por la universidad, o sea, de momento no, que yo sepa, no hay nada más que, bueno, puede haber alguna competición, alguna charla o así, ¿no? Pero tampoco hay de momento nada más que yo conozca. Es cierto que a mí también me queda, no digo lejos, pero que no es un ámbito que me interese demasiado, ¿no? Pero es cierto que están ahí, entonces pues también hay que ver qué se hace con eso, ¿no? Y como decía Millán, bueno, pues a mí me interesa utilizarlos para bien, ¿no? Entonces, lo que los sports pueden suponer para educación, para cambio de actitudes, para trabajar la igualdad, trabajar un montón de cosas que en el sector de los videojuegos aún hay que trabajar, ¿no? Entonces, si lo utilizamos así, pues cómo tener un ocio electrónico saludable, ¿no? Que a lo mejor pues no tienes que estar 8 horas jugando. Entonces, bueno, me interesa más esa parte que podemos enlazar con la parte educativa y didáctica que los eSports en sí. Alfonso, ¿qué opinas? Bueno, yo también, la verdad que es un ámbito que también me queda un poco lejos, ¿no? No soy especialmente entendido en eSports, pero bueno, creo que es una evolución natural, creo que es algo que se veía cada vez más, ¿no? Que iban ganando peso y iban a llegar para quedarse, y creo que, bueno, pues es muy importante saber dirigirlos desde la educación, no obviarlos como... Pues eso, muchas veces se hace con estas cosas, entender que es algo que ha llegado para quedarse, que es algo importante y bueno, como se ha hecho siempre con el deporte, ¿no? Utilizarlo desde la educación es muy importante, pues lo que decían, bueno, tanto Millán como Luz insistieron en eso, aprovecharlo pues para valores, para una educación pues que bueno, vaya más allá de lo que es simplemente jugar o ver jugar, ¿no? Y hay mucho de ahí que se puede extraer y bueno, pues igual que el deporte se acabó integrando en la educación claramente, quizá a veces más simplemente por el elemento físico, que en los eSports no tenemos tanto, ¿no? Porque es un esfuerzo más mental que físico, pero aunque sea difícil integrarlos en ese sentido, sí que yo creo que sí, aunque bueno, ayudan mucho a temas de pues, coordinación y todas estas cosas, ¿no? Hay mucho uso que se les pueda dar, pero yo creo que sí que es más importante, pues eso, para tema de educación, de valores y demás, se pueden aprovechar mucho. Lo que no podemos es obviarlos, porque está claro que han llegado para quedarse y muchas veces, pues bueno, el interés que generan entre los jóvenes, siempre tenemos que ver dónde está y tratar de aprovecharnos de él en la educación, pues porque al final lo que nos interesa a los educadores es lo que genera interés a los alumnos, siempre que lo podamos utilizar para educar en algo. Que además hay un problema porque nosotros en España ya lo tenemos asumido, pero aquel que practica deporte, cualquier persona, cualquier deporte, pongamos fútbol como ejemplo, cualquier persona que practica un deporte lo practica porque le gusta, pero luego empieza a competir. ¿Y cuántos y cuántas jugadoras y jugadores quedaron por el camino? Porque a primera división llegan 200, pero de esos 200 habrá miles que tuvieron horas y horas de entrenamiento, estudios de lado, relaciones sociales de lado, porque pues preferían priorizar el deporte de competición. Entonces, esto puede llegar a pasar con videojuegos, porque creo que puedo ser profesional, porque le dedico 8 horas, porque no tengo normas en casa. Entonces, cuidado, porque esto puede convertirse en un problema y debemos empezar a controlarlo. ¿Sí? Bueno, totalmente de acuerdo. Sí, en ese caso sí que la verdad es más o menos el temor que tenemos todo el mundo. Lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, que ocurrió en un principio con el deporte, fue también que se veía simplemente como competición o como profesionalización, pero sí que creo que los eSports o cualquier juego tiene un componente de valores, ¿no? Que nosotros podemos aportar. Y sí que veía que estaba un poco desregularizado, porque sí que veía algunas actitudes de algunos alumnos míos
que no eran habituales en el espacio normal, pero lo veías jugando un videojuego y se transformaba, ¿no? Entonces, era un poco a mí me dio un poco de pánico en dónde estamos. Estaba un poco temiendo el vértigo que podíamos sentir muchos padres al asomarnos a ver a un hijo o a un alumno, a un amigo, de esa forma, ¿no? Sí que veo adultos, no es una cuestión de adolescentes, veo adultos comportándose como auténticos energúmenos delante de un videojuego que a veces es tonto del todo, pero sí que los adultos podemos ir rectificándonos, pero en el caso de ellos sí que se veía como algo normal. El que se insultasen, sobre todo el LOL, sí que me parecía bastante curioso, y chicos de 11, 12 años estaban jugando al LOL y escuchando unas barbaridades tremendas. Entonces sí que estaba preocupado por eso. Mira, voy a hacer una especie de resumen, agradeciéndoos de entrada, agradeciéndoos a vosotros que estéis aquí, agradeciendo a la Maker que nos dé la oportunidad de poder contar estas cosas. Nos encantaría seguir hablando. Yo tengo 12.000 preguntas más ahora que abrimos el melón. Tengo 12.000 preguntas más para vosotros. Bueno, una de las cosas que hablamos, de las que comentamos acerca de la gamificación en la escuela, es que sí en la escuela, sí fuera de la escuela, en el espacio formal y no formal viene siendo exactamente igual. Utilizar la gamificación sobre todo para motivar a los alumnos, para provocar esa equidad que precisamos de los alumnos, para que colaboren entre ellos, para que sean capaces de trabajar. Tantas veces que decimos en el entorno escolar que hay que trabajar por proyectos, mezclando asignaturas. Yo creo que los juegos son ideales para mezclar historia con lengua y meter naturaleza por el medio. Creo que es ideal, y me voy a meter aquí, y como las matemáticas están extendidas por todas las asignaturas, pues también nos valen, ¿no? Entramos también en el tema de los videojuegos, hablamos un poquito, y más allá de lo que yo me quería meter, que era en el diseño de videojuegos y si eso influía o no, se nos fue la conversación por el otro lado, cómo influyen los videojuegos en nuestros jóvenes y cómo podemos nosotros ayudarlos a que estén con los videojuegos y que puedan disfrutar de los videojuegos de una forma sana y que puedan madurar incluso con ellos. Yo no sé si vosotros tenéis algo más que aportar o algo más que decir, así de fin de fiesta, de nuestra mesa, de la que estoy feliz, no por ser moderador, sino por estar con vosotros. Sí, yo por concluir, lo último que señalaría es que creo que ahora que se está hablando tanto de que hay que cambiar la educación, de que tiene que ser una educación más interdisciplinar, ¿no? Que trate no solo las asignaturas tan compartimentadas, hay que ser conscientes de que hay que integrar el juego, las nuevas tecnologías, es algo fundamental, pero que estas nuevas tecnologías van a fracasar en el aula si no se cambia la forma de enseñar. Entonces creo que va de la mano introducción de nuevas tecnologías en el aula y concretamente del juego y los videojuegos, con cambiar la manera de enseñar, y no va a ser fácil. Entonces, bueno, es un reto al que nos enfrentamos todos en estos próximos años. Sí, pues totalmente de acuerdo, y igual que decía antes que la gamificación no es sencilla, pues cambiar, ¿no? para integrar las tecnologías, los videojuegos en el aula, no es sencillo. Entonces, igual que comentabas tú antes que, bueno, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos nos ponían películas, ¿no? Y eso requería del profesorado pues tener que buscar la película y ver qué película era adecuada, etcétera. Pues ahora hay que hacer lo mismo con los videojuegos, ¿no? Entonces, también es tarea del profesorado ver qué videojuegos pueden ser interesantes o se pueden adaptar a su aula, que evidentemente necesitarán ayuda para eso, pero que es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y nada, escuchar a la juventud, porque al final la juventud va a ser la que nos guíe en este proceso. En el momento que empecemos a escuchar, sabremos por dónde tendremos que ir. Y nada, y tengo que dar las gracias, Luz, Alfonso, José, estoy encantadísimo, o sea, fue una auténtica maravilla y se me pasó volando. Así que gracias a todo el mundo. También fue un rato estupendo, muchísimas gracias a todos. Decir eso, antes posiblemente los profes nos trajesen la peli, yo ahora tengo que preguntar a mis alumnos qué videojuegos hay, y entonces después de haberlos visto todos posiblemente podamos poner alguno en marcha, si no, no sé tanto de videojuegos como para eso. Bueno, agradeceros muchísimo a todos el haber estado aquí, espero que os haya gustado esta mesa y espero que podáis aprovecharla. Siempre tenéis el contacto de la Maker Faire por si quieren hacer alguna pregunta mayores y podamos contestársela. Yo estaré encantado de poder pasársela a los panelistas y poder
y poder seguir en contacto con ellos. Ahora mismo sí que lo digo así, un secreto a voces, sin que nadie se entere, poder seguir estando en contacto porque me parece muy interesante todo esto. Muchas gracias y hasta otra. Gracias. Chao.